¿Cuántos creen que Dios está en este lugar? Amén, gloria a Dios. Dale otro fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él hace estas cosas, solamente Él. Amén. Pastor, casi que predicaba hoy, sí. Esta mañana estuve en Castro y hay unos hermanos de Castro que han venido desde la ciudad de Castro, de la capital. Quiero saludar a los hermanos que han venido. Estuve esta mañana en la iglesia Nueva Vida del pastor Barrientos y estuvieron los hermanos ahí, tuvimos un tiempo glorioso. Y había preparado el mensaje y mire, ¿sabe lo que prediqué? De lo que estuvo predicando recién el pastor, de la palabra que estuvo soltando el pastor. Así que le digo a Job, menos mal que no lo prediqué la noche, si no me robaba el mensaje. Pero estuve hablando de Lázaro, estuve hablando de Marta y de María y que Jesús le dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Así que menos mal que Dios me hizo predicarlo en la mañana para poder predicar otra cosa esta noche. Amén. No es que cambié el mensaje que lo iba a predicar anoche, ya Dios me había dado otro mensaje, pero sé que estoy aquí por mandato de Dios y no del hombre, ¿sí? Por mis fuerzas, lo decía esta mañana en Castro, por mi fuerza capaz que hubiese llegado hasta Bariloche y un poquito más y ahí quedaba. Pero por la fuerza y la gracia del Señor estoy aquí. Amén. Así que quiero agradecerles a todo nuevamente, a la isla completa, a Chonchi, a Castro esta mañana, por haberme abierto la puerta. Me siento uno más de la isla. Como lo decía ayer, lo dije esta mañana y lo vuelvo a decir, aparte de estar enamorado de mi esposa, amo a mi esposa, acabo de enamorarme de la isla, de Chiloé. Así que me siento como en mi casa. Quiero bendecir también a los chicos de Viento Recio, a mi hermano Job, Jesse, que somos amigos, digamos. El Señor nos unió para hacer esto también, así que quiero bendecir a los chicos de la tribu de Judá, staff de la tribu de Judá. Quiero bendecir realmente que han estado todos los días en campaña y han estado bien, gracias a Dios, porque y bueno, a mi hermano su nombre era Cristian, también Cristian que está transmitiendo en las redes sociales, y esto es lindo porque hemos salido para diferentes lugares del mundo. Y es lindo porque la palabra de Dios llega hasta uno no se imagina, ¿no? Yo siempre digo esto a través de las redes sociales de que nos permite el Señor. Yo creo que si el apóstol Pablo tenía una fanpage o tenía una red social, pero se convertía todo en 5 minutos, ¿no? Si Pablo caminó 500 kilómetros hasta llegar a Italia y predicó sin redes sociales, imagínese Pablo predicando con las redes sociales. ¿Cuántos Pablos hay que levantarse en las redes sociales? ¿Cuántos Pablos se van a levantar a predicar en las redes sociales? No tanto que a ver la cocina del Facebook, voy a ver qué dice mi hermanita en el Facebook. Si seríamos todos Pablo predicando, el Señor viene pronto. Ayúdenme ahí con la música un poquito, por favor, gracias. Quiero compartir la palabra del Señor y esta palabra es conociendo al Espíritu Santo. Dígale al que está al lado, conociendo al Espíritu Santo. Dígale ahí y hacer esta pregunta. ¿Conoces al Espíritu Santo? Decile, preguntale ahí, ¿conoces al Espíritu Santo? ¿Sabés quién es el Espíritu Santo? ¿Lo conoces? Se habla mucho del Espíritu Santo, hay religiones que solamente hablan de lejos del Espíritu Santo, creen que es un poder nada más. Pero el Espíritu Santo es una persona. Y es un caballero. Y Él siempre va a estar y estará hasta que venga el Señor. Y de Él quiero hablarle esta noche. Esta noche no es porque creo que ¿alguno viene por primera vez? Todos conocen de Dios. Bien. Salude ahí que viene a una familia que nos está visitando. Denle un aplauso a Dios por esta familia que nos está visitando. Y quiero hablarle del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesús se fue al cielo, les dijo a los discípulos, le dejo al Consolador, al Espíritu Santo. Y Él estará hasta que nuevamente regrese. Entonces Él es el que sostiene esta tierra, el Espíritu Santo. Quiero que vayamos a la palabra en el libro de Hechos, capítulo 19. Libro de Hechos, capítulo 19, una historia muy conocida. Del versículo 1 al versículo 7, busque la palabra, busque en su Biblia, en su tablet, en su teléfono. Y si no, lo vamos a poner ahí, está listo, hasta el versículo 7.
Vamos a leer la palabra del Señor que se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice Hechos 19, capítulo 1. Mientras Apolo estaba en Corinto, aconteció que Pablo, después de recorrer las regiones internas, bajó a Éfeso y encontró a ciertos discípulos. Entonces les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le contestaron: ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos respondieron: en el bautismo de Juan. Versículo 4 dice: y dijo Pablo: Juan bautizó en el bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en el que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo. Y ellos hablaban en lenguas y profetizaban. Eran entre ellos todos unos 12 discípulos. Ahí quiero leer la palabra del Señor. Puede sentarse. Conociendo el Espíritu Santo. Pablo, al recorrer las regiones, cuando bajas a Éfeso, se da cuenta que había 12 discípulos. La Biblia hace entender que estos discípulos eran temerosos de Dios. Conocían la ley, conocían la Torá, conocían los 10 mandamientos. Me atrevo a decir que conocían los 620 preceptos que tienen los 10 mandamientos. Conocían todo, eran hombres íntegros, hombres de Dios. No faltaban quizás a un culto, eran los primeros que venían y los últimos que se iban. Cuando había una reunión de caballeros, de varones, creo que eran los primeros que llegaban. Cuando había que salir a evangelizar, eran los primeros que salían. Esos hombres eran hombres de Dios, eran hombres temerosos de Dios. Pero había algo en ellos, había algo que no habían recibido, y era la llenura del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se recibe porque voy a la iglesia o porque lea la palabra. Me impacta que estos hombres eran hombres de Dios, temerosos de Dios, pero no conocían el Espíritu Santo. Podemos entender que hay gente hoy quizás en la iglesia, porque esta palabra que atrae Pablo le trae a la iglesia, a los discípulos de la iglesia. Hay gente capaz que en este 2023, temerosa de Dios, gente buena, gente que hace el bien, gente que conoce de Dios, pero conoce el Espíritu Santo, anda con el Espíritu Santo de Dios, sabe que es una persona, sabe que intercede por nosotros, sabe que Él es el que trae los milagros, el que hace las cosas realidad. A ese vengo a hablarle esta noche, de su amigo, el Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios a usted le anhela celosamente, que Él quiere estar con usted. Pedro, en otra ocasión, cuando lo visitó en Hechos capítulo 10, el Espíritu Santo le dijo: vete a lo de Cornelio. Y cuando Pedro camina hacia lo de Cornelio y entra a la casa de Cornelio, dice que cuando Pedro oró, descendió el Espíritu Santo y llenó la casa de Cornelio. La iglesia de hoy debe tener una obligación. Debe de manifestar el Espíritu Santo de Dios en las casas, en las calles, en los trabajos. Como hijos de Dios debemos manifestar al Espíritu Santo en todos lados, en toda la isla. Y hay algo que es importante, porque el Espíritu Santo, cuando se ora, puede visitarnos. De hecho, yo creo que esta noche el Espíritu Santo nos va a visitar con gloria y con poder. Y ¿saben qué? No es difícil recibir al Espíritu Santo. Lo difícil es que mantener al Espíritu Santo de Dios, es que Él se quede conmigo. Eso es lo difícil del cristiano. El Espíritu Santo es tan caballero que cuando Él ve que alguien le erra el blanco,
el Espíritu Santo se queda en ese lugar. Y cuando seguimos errando el blanco, el Espíritu Santo se detiene y se queda en ese lugar. De hecho, el Espíritu Santo no es que se va, sino que nosotros nos alejamos de Él. Y Él es tan caballero que Él no obliga a nadie a seguirlo. Es el Espíritu Santo de Dios. Por eso no es difícil tener el Espíritu Santo. Lo difícil es mantener la relación con Él. Yo he aprendido algo en el camino del Señor. Y he aprendido que sin Él no soy nada. Pero con Él, en Dios, soy todo. De hecho, dice que Él saca de lo vil al hombre para avergonzarlo al sabio de la tierra. Él es el que instruye, es el que enseña, es el que dirige. El día que Él se vaya de esta tierra, todo termina. Él sostiene a esta tierra. Y el día que el Espíritu Santo se vaya, cuando sean las trompetas, esta tierra se termina. Y para estar con Él, para tenerlo a Él, no hace falta que tengo que estudiar el hebreo, el arameo. No es que tengo que estar, no. Hace falta buscarlo, enamorarse, buscar su presencia. Fíjese que la clave del profeta Elías, el profeta Elías fue el que cerró los cielos por 3 años y medio. Y el profeta Elías, cuando oró, abrió los cielos. Pero tenía algo el profeta Elías que decía siempre: viva Jehová, ¿en qué? En cuya presencia, no en cuya presencia tuve el culto pasado, o en cuya presencia estaré la semana que viene. Elías, cada vez que ministraba a Dios, decía: viva Jehová, en cuya presencia estoy. Elías era usado por Dios porque Elías caminaba bajo la presencia de Dios. Y es la característica que tenemos que tener como hijos de Dios: caminar bajo la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si yo estoy aquí, no es por mis medios, ni los medios de Job, es porque el Espíritu Santo me envió hacia este lugar. Por eso le dije que si yo venía a este lugar, llegaba ni a cruzar las cordilleras de los Andes. Pero si estoy aquí con usted, es por obra y gracia del Espíritu Santo. Y he aprendido a caminar, que sé que si camino sin Él, listo. Pero con Él, sé que tengo la batalla asegurada. Fíjese lo que le dijo Dios a Zorobabel. No es que con espada, ni con ejército. ¿Con qué era? Con el Espíritu de Dios. Y me impacta que un hombre en la Biblia, 2 hombres en la Biblia, que conocieron al Espíritu Santo, que anduvieron con el Espíritu Santo, que estaban con el Espíritu Santo. La Biblia dice que un hombre llamado Sansón, en Jueces 16:20, lo quiero leer. Y le dijo Sansón a los filisteos: sobre ti. Le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Por él no sabía que Jehová, que se había apartado de él. Sansón era utilizado por el Espíritu Santo. La Biblia dice que en una batalla agarró una quijada de buey y mató a más 1000 filisteos. Que cuando Sansón iba con sus papás hacia otra región, dice la Biblia que apareció un león. Y dice la Biblia, el Espíritu Santo vino sobre Sansón y Sansón con sus manos mató al león.
Sansón era usado tremendamente por el Espíritu Santo. Pero Sansón se amoldó tanto, se acostumbró tanto, que ya dejó de lado el Espíritu Santo y ya dijo, bueno, vienen los filisteos, va a hacer esto, voy a hacerlo como siempre. Pero la Biblia dice que un día, cuando Sansón se levantó pensando que el Espíritu Santo estaba con él, ya Dios lo había abandonado. Ya el Espíritu Santo lo había dejado, se había apartado. Y la Biblia dice que a causa de que el Espíritu Santo se apartó, porque Sansón se acostumbró, porque Sansón agarró al Espíritu Santo como algo más, como una cosa común. La Biblia dice que los filisteos terminaron sacándole los ojos. Y Sansón terminó siendo burla de los filisteos. Ey, no deje que su casa o su familia sea burla de los filisteos. Cuide al Espíritu Santo. El rey Saúl siempre lo hizo a su forma. Nunca obedeció al Espíritu Santo Saúl. ¿Y sabe cómo terminó? Abajo. Es por eso que no es decir el Espíritu Santo. Lo importante es acá mantener la presencia de Dios. Caminar bajo la presencia del Espíritu Santo. Andar con Él, caminar con Él, vivir con Él, comer con Él. Esta mañana le decía a los hermanos de Castro, soy una persona que hablo con el Espíritu Santo. Si usted me ve en un mall, en un supermercado, yo voy hablando solo. Y usted va a decir, bueno, está hablando por teléfono, a ver dónde está los auriculares. No estoy hablando por teléfono, estoy hablando ni siquiera solo. Estoy hablando con Él, porque Él me acompaña. En el supermercado, compro con Él. Hay mucha gente que solamente agarra al Espíritu Santo y cree que está en el culto en la iglesia. O que el Espíritu Santo solamente puede estar cuando estás arrodillado, rodilla va a decir, no, el Espíritu Santo vive 24 horas 7 con usted. El problema es que nosotros no sabemos andar con el Espíritu, caminar con Él. Si yo me baño con Él. Y no hablo de religión, no soy un religioso. Soy un enamorado del Espíritu Santo de Dios. Un enamorado de Él. Porque sé que Él, en el nombre de Jesús, todo lo hace. Porque es enviado del cielo, del trono del Padre. Y Él es el que hace las cosas. En el nombre de Jesús. Y si yo voy a comprar algo, voy con Él. Si yo voy a hacer algo, voy con Él. Porque Él es real, porque Él existe, porque Él está en este lugar. Un día estaba soñando, estaba durmiendo y de repente me desperté y tuve una visión y me desperté de la visión. Sentía unos ataques diabólicos, me desperté de la visión y me sentía atado. ¿Alguna vez se despertó alguien parecía que estaba atado? Que no podía caminar, que no podía. Estaba atado, literalmente era un ataque diabólico. Y me bajé como pude de la cama y agarré el teléfono que tenía ahí y llamé a mi cuñado pastor, pero no me atendió, estaba durmiendo debe ser. Y no me pudo atender, entonces yo agarré, dejé el teléfono y arrodillado como estaba orando y estaba de rodilla y cuando cerraba mis ojos se escuchaba como un enjambre, vieron, de moscas, y eran demonios literalmente rodeando mi casa, mi vida. Y yo oraba y más ataque tenía. Y no sentía el Espíritu Santo. No sentía su presencia. Y yo oraba y pasó como 30, 40 minutos y seguía orando. Y no sentía la presencia de Dios. Sentía como que demonios, como cosas negras venían sobre mi vida. Y paseaban sobre mi cabeza, sobre mi cuarto. Y como que a la hora se escuchó la presencia del Espíritu Santo. Y todos los demonios y el ataque demoníaco que tenía desapareció. Me levanté de la cama llorando, asustado, mi corazón se salía del miedo. Y le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Y el Espíritu Santo me dijo, quiero enseñarte que si me voy de tu presencia, es lo que viene. Carlos, nunca me dejes, porque yo soy tu cobertura. Soy el que te cuido.
Y desde ese día aprendí a que no puedo caminar sin el Espíritu Santo. Y he querido orar y orar los enfermos sin su presencia. Y he visto cómo el enfermo se moría. Pero he ido en el poder del Espíritu Santo. Y como decía esta mañana, cuando me trajeron un paralítico con las sillas de rueda, le dije, wow, ahora se puso y ahora. Y él me dijo, no le ores. Y yo en la prédica, uno cuando predica, pastor, yo que siempre como que pelea en buen sentido, pelea con Dios, porque ¿cómo que no le voy a orar si me lo trae? Y Dios me decía, el Espíritu Santo me decía a mi oído, no ores. Y yo, mientras que traían ahí, caminaba con el enfermo y lo veía el enfermo y me decían, es que hace 5 años que no camina, está con estado vegetativo, es un costal, porque le dicen costal acá, yo le digo bolsa de papa, un costal de papa, dice, parece, lo sientan en la silla, lo sientan en el baño, lo sientan a dormir, no camina. Y el Espíritu Santo me dijo, no le ores, ordénale a los huesos que se levanten. Y cuando me acerqué, ni siquiera le oré. Solamente le dije a los huesos secos, se levantan. Y el hombre se puso de pie y salió caminando. Pero entiendan que no era yo, era el Espíritu Santo de Dios. Es por eso que sé que cuando Él está presente, las cosas suceden. He orado por gente por cáncer y ha sido sana. He orado por muchas enfermedades y Dios ha liberado de las enfermedades. Dios ha dado vida. Pero no es Carlos Chávez. Es el Espíritu Santo que usa Carlos Chávez. El Espíritu Santo que usa el pastor. Es el Espíritu Santo que quiere usar tu vida. Por eso, cuando entendí esta palabra, dije, wow, hay más. Más allá de leer la palabra, que está bien, que es una obligación del cristiano, el manual del cristiano es leer esto, estar con esto. Pero más allá de leer la palabra, de instruirse, ahí hay algo más, que es Él, el Espíritu Santo, el que lo hace posible, el que puede recuperar una familia es el Espíritu Santo, el que puede sacarte de la droga es el Espíritu Santo. Porque dice que Él te convence de pecado, es el Espíritu Santo. Y a ese vengo a presentarle este fin de semana, esta noche, al Espíritu Santo de Dios. Él quiere estar contigo, Él quiere irse a tu casa. Él quiere que empieces a hablar con Él. Él quiere que empieces a comunicarte con Él. Hay mucha gente, lo debe estar viendo mi esposa en vivo, pero no le gusta que diga esto. No pasa acá, pasa donde me congrego en Córdoba, en la otra iglesia. En esa iglesia pasa, acá no. Ya me va a llamar más luego y me va a decir, ¿por qué decís eso? Pero hay mucha gente en la iglesia que viene, entra, perdón que ¿puedo bajarme? Entra a la iglesia y viene y saluda al hermanito Juan, saluda al hermanito Pepe, a Pedro, a Martina y saluda al Espíritu Santo porque recién lo ve ahí. Y viene y está con el Espíritu Santo, gloria a Dios, tiene fuerza, tiene fe. Cuando sale de la iglesia, se saluda de Pedro, se saluda de Juan, se saluda de Martita, saluda al Espíritu Santo y sale. O en Córdoba pasa. Cuando una persona aprende a vivir con Él, sumergirse en Él. Miren, como lo dije anoche en la campaña, creo que fue anoche o el viernes, lo dije. Yo no le tengo miedo al diablo. No me hago el Rambo espiritual, arranca la barranda, rama seca. No hablo en lenguas y que el diablo, no. Yo no le tengo miedo al diablo, al infierno, porque sé que la Biblia dice que es un enemigo que está vencido bajo ¿qué? Nuestros pies. Entonces no le tengo miedo al diablo ni a los demonios. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. A lo que yo tengo miedo es un día despertarme y Él no esté conmigo.
de despertarme y el Espíritu Santo no esté a mi lado. Ese es el gran temor que yo tengo, de no estar con Él. Y lo más lindo que Él hizo sanidad, hizo milagros hace 2000 años atrás con Jesús y lo sigue haciendo hoy. Y Él se sigue glorificando hoy. El Espíritu Santo de Dios. Es importante ser una iglesia. Y cuando digo iglesia no digo estas 4 paredes. Ser una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. El diablo no sale porque hable bonito, o porque tenga muchas lenguas, o porque diga, o porque grite. El diablo sale cuando el Espíritu Santo está en mi vida. He orado por gente manifestada y me he ido a las 3, 4 de la mañana y el endemoniado se me reía y me avergoncé. Me avergonzó y yo me fui avergonzado. Era nuevo. No conocía de esto. Como sabía que había un Dios, había liberación, había milagros, me gusta el tema de la liberación, de todas estas cosas. Entonces yo me hice el rambo espiritual y oraba y intercedía y oraba y los demonios no se iban. Y lo vi a Carlos Anacondia, usted no sé si conoce a Carlos Anacondia, ¡fuera diablo! Y empieza, ¡Satanás! Y uno gritaba como Anacondia y hacía las cosas porque pensando que como lo otro lo hacía, lo iba a resucitar, iba a suceder. Hasta que leí esta historia hace años y supe que había gente buena, con buenos modales, buena gente en la iglesia, pero no conocían al dueño de la iglesia. Podés conocer de Jesús, podés hablar de Jesús, pero la iglesia no se trata de hablar de Cristo, sino manifestar a Cristo. El diablo sale de una familia no porque sepa la Biblia, sino cuando manifiesto al dueño de la Biblia. Los milagros suceden no porque hablen lenguas no, los milagros suceden cuando el dueño del milagro está conmigo. Tu casa cambia, no porque el pastor ore por ti o porque yo ore por ti. Tu casa cambia cuando Él está presente. Las cosas se acomodan cuando Él viene. Si no, pregúntenle a Saúl, a Sansón. Gente que conocía, gente escogida. Rey que fue escogido. Un nazareno que era escogido de Dios. Se cansó de probar lo de siempre y lo de Dios. Esto es fácil, esto se hace así. Y dejó de lado el Espíritu Santo. Por eso no tema de que el diablo pueda hacer algo en tu casa, en su vida. El temor que usted tiene que tener es que Él no esté presente. Y sé que le estoy hablando a una iglesia madura, una iglesia que va a provocar cosas sobrenaturales. ¿Saben cuándo tiembla el infierno? Cuando una iglesia se levanta en el poder del Espíritu de Dios. ¿Saben cuándo la isla se manifiesta a Dios? Cuando una iglesia trae el poder y la manifestación del Espíritu Santo. Y hay gente allá afuera endemoniada, hay gente allá que está pasándola mal en esta isla. Por eso la isla necesita una iglesia llena del Espíritu Santo de Dios. Que no la deje los domingos hasta el próximo domingo. Que si la iglesia coma con Él, duerma con Él, viva con Él. Cuando la iglesia está con Él, cosas suceden. La isla va a cambiar cuando la iglesia se levanta en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y Él está buscando
buscando una iglesia que se enamore de Él, que camine con Él, que duerma con Él, que coma con Él. Y sé que hay una iglesia aquí que lo va a hacer. Aquí hay gente con propósito, siempre lo digo, lo veo. Pero miren, me ha pasado ver gente con propósito, gente con llamado de Dios, pero morirse, irse al cielo, pero sin manifestar el poder de Dios en la tierra. Porque salvación y manifestación de Dios, de poderes, son cosas diferentes. No vamos a entrar en la teología ni en la rama teológica, no viene en caso. Pero lo único que te lleva al cielo es recibir a Cristo e irte. Ahora hay gente que solamente recibe al Señor, se sienta y se va con el Padre, que nunca estableció el reino. Pero hay gente que tiene llamado, que tiene propósito en esta tierra. Y el propósito funciona. ¿Cómo funciona la camioneta? Cuando le echan ¿qué? Combustible. Creo que aquí hay gente que Dios le va a poner el combustible del Espíritu Santo. Porque aquí no hay cualquier cosa. Mire, Dios me envió a la isla, a esta iglesia, no me mandó a otra iglesia. Me mandó principalmente a la iglesia aquí, a la iglesia de Castro que tuve esta mañana. Entonces, si Dios me mandó a esta iglesia, sé porque sé que aquí hay gente con propósito. Porque si Dios aquí no hubiese gente con propósito, me hubiese ido a otro lado, Dios me hubiese mandado a otro lado. Pero si Dios me mandó aquí, es porque tú eres importante en las manos de Dios. Porque tú eres el que vas a sacudir la isla de parte de Dios. Pero para eso hace falta el combustible espiritual. Para eso hace falta enamorarse de Él, comer con Él, hablar con Él, vivir con Él, caminar con Él. Y cuando una persona se vuelve loco con Él, ¿saben qué? Él entra a su encuentro. Muchas veces vamos nosotros a la pelea y a la batalla. Y peleamos nosotros, y vamos nosotros, y queremos hacerlo nosotros. Y Dios te dice como a Zorobabel: hey, no es con la espada tuya, no es con tu fuerza. Zorobabel, tienes que hacer algo. ¿Qué, Señor? Déjeme parafrasearlo. ¿Qué, Señor? ¿Tengo que hablar en griego, en arameo, en hebreo? ¿Qué tengo que estudiar? No. Solamente algo. Busca al dueño de tu victoria. Porque mi espíritu es el que libra las batallas. Tu batalla no la vas a librar tú. La va a librar Él. Pero tú buscando la presencia. Y quieren que se lo haga bíblico. Dios llamó a Gedeón. Vinieron los 300, no voy a hablar de la historia. Pero ¿qué hizo Gedeón? ¿Por qué Gedeón con 300 hombres ganó una batalla más de miles de soldados enemigos? Porque Gedeón tenía un oído espiritual. Gedeón no era guerrero. Gedeón no sabía pelear con la espada, no sabía ponerse el casco, no sabía ponerse la coraza. Gedeón era un miedoso que estaba escondido hacía 7 años en la cueva a causa de Madián. Pero Gedeón supo algo. Descubrió algo Gedeón. Que había alguien poderoso en batalla. Y cuando Gedeón conoció al Espíritu de Dios, ¿usted sabe cómo termina la historia de los 300 de Gedeón?
Gedeón, pregunto, pastor, ¿Gedeón sacó la espada para matar a algún madianita? ¿Gedeón mató a alguien? La Biblia dice que cuando Gedeón tocó el cuerno, rompió la tea, el cántaro y salieron las luces, la tea, salió la presencia. Dice que el Espíritu de Dios confundió a los miles de madianitas bajo, que se mataron entre ellos y todos huyeron. Pregúnteme, ¿cuántas personas mató Gedeón con la espada? Ninguna. ¿Por qué Gedeón obtuvo su batalla? ¿Por qué Gedeón liberó al pueblo de Dios? Porque se supo comunicar con el dueño de la victoria. Y cuando alguien lo hace como Gedeón, sabe comunicarse con él, vive para él y con él, y le dice Señor, y te dice Espíritu Santo, te dice el Espíritu Santo, Carlos, no es por acá, es por allá, es por delante, es por detrás. Cuando uno tiene ese oído espiritual, cuando uno sabe decirle sí a Dios y no al sentimiento, tiene la batalla asegurada, la victoria asegurada. Gedeón vio el milagro de su vida. 300 contra cientos de miles. Ni siquiera le sacó filo a la espada a Gedeón, ni siquiera la desenfundó Gedeón. Porque Gedeón sabía caminar con el Espíritu Santo. Me gusta lo que decía esta mañana. Pablo dice que pasaba sobre los enfermos. ¿Y la sombra de Pablo qué? Sanaba los enfermos. Y de ahí viene la canción. No era la sombra, no era Pablo ni la sombra, era el Espíritu del Nazareno. Ahora, wow, Pablo sanaba a los enfermos con la sombra. Pedro, sanaba con los enfermos. Pedro hacía milagros. Pero cuando a Pedro le vinieron a decir, hay que darle de comer a las viudas, porque las viudas están sin comida, no pueden dejar a las viudas sin comer. ¿Qué hizo Pedro? Levantó a Esteban y a los discípulos y les dijo, vayan a darle de comer a las viudas, sirvan al pueblo, pero yo no puedo descuidar ¿qué? La presencia. El tú a tú con Cristo, con Jesús, con el Espíritu. Está bien hacer la obra, está bien hacer como le decía esta mañana a los hermanos de Castro. Está bien trabajar en la obra, venga a trabajar a la obra, venga a limpiar la iglesia, venga a acomodar las sillas. Cuando el pastor quiera hacer un evento, venga a hacer el evento, convoque, venga, esté aquí, sea presente. Pero no olvide algo, la intimidad con Él. Cuando hay intimidad con Él, hay resultados a favor. Es simple. No es teología. No es que, no es simple. Se trata que de usted salga de este culto esta tarde noche y cuando vuelva a su casa se asegure que Él esté con usted. Que cuando mañana se despierte a primera hora, haga así las lagañas y le diga, hola Espíritu Santo. Que usted cuando haga de comer mañana le diga, ¿qué hacemos Espíritu Santo? ¿Qué cocinamos hoy? Oh, pero este está loco, pruebe. Y va a ver qué loco que estoy. Bendita locura, decía Pablo. Cuando estamos en Él, vivimos en Él, soportamos todo. Aún el mismo infierno lo soportamos por Él, con Él. Es imposible soportar el infierno, es imposible hacer algo fuera de Él. Fuera de Él me canso.
Fuera de Él me agoto, fuera de Él tengo o no tengo fuerza, fuera de Él quiero dejar la iglesia, fuera de Él quiero dejarlo todo. ¿Ustedes saben cuántas veces he querido soltar el ministerio? O no se crean que soy súper espiritual. No crean que está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Carlos Chávez. No, soy igual que ustedes. Una gente común y corriente, con deseos, con pasiones, somos iguales. ¿Saben cuántas veces quise dejar el ministerio? Que esto no es para mí, esto no es. Pero de repente golpea a mí el Espíritu Santo y me dice: hey, acuérdate que yo soy el que venzo. Si vos, cabeza dura, querés hacerlo solo, no llegas a ningún lado. Solo te cansas, solo no puedes. Ven conmigo. ¿Y saben cuándo me pasa eso? ¿Cuándo? Cuando no oro. Cuando no estoy con Él. Cuando no estoy con Él, cuando no me siento con Él, cuando no alabo con Él, cuando no paso tiempo. No se crean que yo ahora voy y paso todo el... No, me gusta juego el pádel, no sé si acá se juega el pádel, es un deporte de paletas. Juego el pádel, juego el fútbol, me gusta hacer mis cosas, salgo. Y cuando no oré, cuando no estoy con Él, me turbo. Y veo que no pasan cosas. Y veo que el infierno está en contra de mí. Y no veo las cosas, las maravillas de Dios. Y digo, cierto. Y voy corriendo a buscar su presencia. ¿Y saben qué? Él está esperando así diciendo, hacelo solo. He aprendido a estar con Él. Hoy decía, mis mayores conversaciones son en el auto. ¿Saben las veces que he dejado el auto en la banquina, me he tirado a la banquina a llorar por Él, con Él? Las prédicas que tengo, unas prédicas tremendas que Dios me ha dado, no me las ha dado de rodilla, me lo ha dado en el auto. Me ha dado prédicas comprando cosas en el mall, en el súper. He aprendido a caminar con Él. Y si camino con Él, me aseguro la victoria. Aunque no sea fácil, porque el que le predicó que el evangelio es color de rosa, mentira. El evangelio hay que vivirlo, ¿o no, pastor? ¿O no, pastora? Hay que vivir el evangelio. Hay que caminar en el evangelio. Pero con Él somos más que victoriosos. Con Él todo lo podemos hacer. Con Él nuestros sueños se cumplen. Con Él podemos llegar a la meta. Si no, pregúntele a Pablo. 500 kilómetros predicando. El mismo infierno en contra. A Pablo le estaban por cortar la cabeza en la cárcel. Y a medianoche, ¿qué hizo Pablo con Silas? ¿Qué buscó? A la policía, buscó a un amigo, buscó a alguien diciendo estoy preso. ¿Qué hizo Pablo a medianoche? Adoró y buscó su presencia. Y cuando él vino, la cárcel se abrió. A Pedro le estaban por cortar la cabeza porque se la habían cortado a Jacobo. Y al día siguiente le tocaba a Pedro. Y hay algo que me vuelve loco del apóstol Pedro. Que sabiendo que le quedaban unas 4 o 5 horas para que le mochen, le corten la cabeza. ¿Y cómo estaba Pedro? Durmiendo. Hermanos, si yo sé que me van a cortar la cabeza mañana en la mañana, camino por las paredes, me vuelvo loco, hago un hueco con la mano y salgo al otro lado. Sabiendo que me van a cortar la cabeza, que me quedan horas de vida. Pero el mozo estaba durmiendo. ¿Por qué? Porque él sabía en quién descansaba, en quién lo iba a venir a buscar.
Y la Biblia dice que el Espíritu le mandó el ángel y el ángel le abrió la cárcel a Pedro. Suelto esto para terminar. Cuando tú sabes a quién le sirve y cuando tú sabes quién está contigo, Él, pueden meterte en la cárcel, pueden querer cortarte la cabeza, pero el que decide es Él, no tu enemigo. Porque aún tu enemigo le rinde cuenta a Él. Así que puede venir el mismo infierno, pueden pasarte lo que pase, mientras que tú estés asegurado en Él, con Él y para Él. Ese es el mensaje de esta noche. Él, con Él y para Él. Y cuando la iglesia camina con Él, para Él, cosas suceden. El diablo suelta las almas cuando uno va en el nombre de Jesús envuelto en el Espíritu Santo. El diablo suelta las almas cuando alguien va con Él. Los paralíticos se levantan cuando alguien va con Él. La familia cambia cuando Él llega. Solamente Él. Es simple el mensaje. Simple, simple. Para que todo el mundo lo entienda. Desde el más grande, desde el más teólogo, hasta el que viene por primera vez. Solamente hace falta algo. Y es buscar su presencia. Estar con Él. Pruebe. Le aseguro que no se va a arrepentir. Busque. Vaya esta noche, que me va a decir alguien, es que no conozco. Vaya esta noche, espere que los hijos o el marido o la mujer se vaya a dormir, quédese solo, ponga una silla ahí al lado, siéntese. Y diga, Señor, quiero conocerte. Quiero conocer al Espíritu Santo. Le aseguro que Él va a venir. Porque Él lo anhela celosamente. Póngase de pie. Vamos los músicos. Póngase de pie creyendo que Él está aquí. De hecho, yo me voy el martes. Es mi última prédica esta noche, creo. No sé lo que tendrá Él, pero creo que es la última. Yo me voy el martes al mediodía. Pero Él se queda en la isla con usted, buscándolo a usted. ¿Cuántas veces? Todos los días, a toda hora. 360 días deben quedar, 350 y algo del año. 24/7. Todo el día está dispuesto a Él estar. Él no descansa, Él no duerme. Él está. ¿Cuántos quieren ver una victoria en su casa? Levante su mano, mueva su mano de corazón. ¿Cuántos quieren ver la victoria en su casa? ¿Cuántos quieren ver el plan de Dios en su casa? ¿Cuántos quieren ver la manifestación de Dios en su casa? Es simple. Él. Yo les enseño a la gente que está conmigo en Córdoba. No esperen que yo ore por ustedes. Lo voy a hacer, sí, pero no esperen. Porque hay alguien más que lo puede hacer que yo, y es el Espíritu Santo. Y muchos creen que el Espíritu Santo está con el pastor o con el evangelista. Porque el Espíritu Santo está con el evangelista que levanta los enfermos, que sana a los enfermos, entonces está con el evangelista. No. El poder de Dios está para todos. Para usted también. Es que soy medio viejito, que Dios me va a usar. Moisés a los 80 años empezó el ministerio. Manifestó a Dios en el desierto. Tenía 80 años. No, es que yo no sé, no importa, solamente hace falta algo. Buscarlo a Él, enamorarse de Él, y Él va a venir a su encuentro.
hágame algo, hágame un favor. Con todo respeto, no lo busque más al pastor para orar por usted. Usted tiene que ser el próximo que va a orar por el pastor, porque a usted Dios también lo usa, lo quiere usar. Dios quiere que usted sea usado por Él. Que la próxima vez que en la casa o en algún vecino se manifieste alguien, no vaya a llamarlo al pastor. Pastor, hay un endemoniado en mi casa, venga a liberarlo. No, agarre usted, deje la servilleta que está comiendo, lo que está haciendo, póngale la mano y le diga en el nombre de Jesús, porque el Espíritu Santo está con usted. Y cuando una iglesia se levanta en el Espíritu Santo, la tierra tiembla. Esta isla va a temblar por el poder del Espíritu Santo. Y no tiene que temblar 3 días porque un loco venga desde Argentina, más de 2000 kilómetros. Esta tierra tiene que temblar porque hay gente que busca la presencia de Dios. Eso hace falta en esta isla. En esta isla quizás haya muchos teólogos, haya muchas iglesias, haya mucha sabiduría humana, pero hace falta algo en la iglesia, en la isla de Chiloé. Una iglesia que se levante en el poder del Espíritu Santo y camine con Él y coma con Él y viva con Él. Cuando la iglesia del Señor se levanta, cosas suceden. Cosas suceden. Es hora que se levante la iglesia aquí en Chiloé, en todo lo que es Chile. De hecho, no vengo a orar por usted para que reciba el Espíritu Santo, porque usted ya lo ha recibido. Solamente vengo a entregarle este mensaje. Búsquelo a Él y vivirá en victoria. Búsquelo a Él y vivirá la gloria de Dios. No vengo a orar por usted. Vengo a avisarle que usted tiene el mismo poder que Dios me dio a mí, al pastor o al líder. Déjese de ver que es un don nadie que ya perdió. No se vea, el diablo quiere hacerle entender que usted no es nada ni nadie. Pero si usted se viera en el espejo espiritual, ¿cómo lo ve Dios? Lo ve un guerrero, lo ve gigante. Jesús, tú estás aquí, Espíritu de Dios. Anhelamos tu presencia. Que como 2000 años descendiste con Pedro, con Pablo, con los discípulos, desciendas esta noche aquí, en esta isla, casi en los confines de la tierra. Muévete, Espíritu de Dios. Estás en este lugar. Bienvenido, Espíritu Santo, a tu casa. Levante su mano porque va a sentir el toque del Espíritu. Rebrazo robrastondole crais. Y rebarabrasto robrunda kai. Papá Dios, envía el Espíritu Santo sobre esta isla. Que todos queden sacudidos del Espíritu Santo. Que el toque del Espíritu Santo venga sobre este lugar. Sobre el más pequeño, sobre el más grande, sobre todos. Que la unción del Espíritu venga y sea derramada sobre esta casa. En el nombre de Jesús, recibe el poder del Espíritu Santo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Empiece a hablar en lenguas, empiece a buscar. Dígale, Señor, te necesito, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Habrá alguien que necesite el Espíritu Santo. Habrá alguien que esté loco por el Espíritu Santo de Dios. Les tengo buena noticia. Él está en esta casa. Él está parado aquí. Él está esperando que alguien le diga: ven, Espíritu Santo. Que mañana lunes voy a comenzar la semana en el Espíritu. Vamos, dígale: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven sobre mi familia, arregla mi casa.
Ven el yo soy. Hazte presente en esta isla. En el nombre de Jesús.